Arrancamos, nos fuimos, vamos ahí. Muy bien, bienvenidos a este séptimo Prime del episodio de ¿qué era? Ahora vamos a hablar de las diferencias que existen entre un juego, simulador y la vida real. Ah, perfecto, muy bien, claro, entre simulador, la virtualidad. Exacto. Y la realidad. Porque una cosa es el simulador, otra cosa es el juego. Ajá. Y otra cosa es la realidad. O sea, yo le pusiera en orden el juego, el virtual y la realidad. Exactamente. Bueno, amigos, bienvenidos. ¿Cómo están después de esta confusión confundida de la confusión? Estamos listos para arrancar este séptimo Prime, este séptimo episodio del podcast de Mitad del Mundo Team. Le damos la bienvenida, contentos de retomar, ¿no? Siempre sí. Nos encanta estar en este espacio y compartir contigo estas aventuras y estos temas que realmente, oye, antes no hablábamos de la virtualidad, ¿no? Pero hoy creo que es fundamental hacerlo. O sea, yo creo que siempre había los juegos. Exacto. Y como un simulador, tal vez con el avance de la tecnología, todos estos simuladores fueron realmente ya siendo un simulador, así como son los simuladores de aviación. Exactamente. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar ahora. Creo que es importante porque juega un papel fundamental alguien que ya tiene metido en su cabeza pistas, cómo reaccionan los autos, etcétera, porque cada vez son más precisos de estos simuladores, de estos juegos. Entonces te ayuda en la ruta. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos nuevamente a este podcast que nos encanta compartir contigo. Bueno, vamos directo a la materia, directo a la virtualidad. Directo al tramo. Es más, si ustedes nos ven ahorita, no somos nosotros, es una inteligencia artificial que la estamos probando también. Y se parece, ¿no? Sí, a veces se traba, pues sabrán entender que es inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos pusimos un chip aquí para que sea inteligencia artificial. Así es. Bueno, fuera de broma, realmente hoy la tecnología ha avanzado tanto y hay tantos programas de ahora con inteligencia artificial que realmente ya te suplantan, ¿no? Sí. Dicen, ya no quieres salir en cámara, pon tu inteligencia artificial. No sé si algún momento vaya a ser. Avatar. No quieres correr, pon tu inteligencia artificial. No sé si llegamos a eso, tal vez en la virtualidad se puede hacer, pero o sea, el feeling siempre va a estar ahí, ¿no? Claro, exacto, no creo. Bueno, ahí veamos qué pasa con Terminator, ¿no es cierto? Veamos cómo llega. Exacto, cómo le hace. Bueno, muy bien, vamos directo a materia. Oye, haciendo un recuento de esto de los juegos, yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, así es, nos reuníamos para hacer deberes, ¿te acuerdas? Para estudiar y terminábamos jugando. Uno de los primeros juegos que yo recuerdo en computadora, porque ya había Atari, claro, ya había eso de juegos, ¿no es cierto? Por lo menos a mí, yo creo que en tu caso también, en vez de jugar Pac-Man o algo así, buscabas estos juegos. Exactamente, con el Atari que tenía la bolita y que tenía pasados por nieve, por sol. Exacto. Pero claro, era un juego que tenías el carrito en la pantalla en la mitad y solo se movía la vía, digamos. Claro, y además la vía no se veía como asfalto, así con su trayectoria, sino eran solo unos dos puntitos como que pasaban así, ¿no es cierto? Sí. Entonces creo que ahí ya empezamos a sentir esto de la virtualidad. Hablamos de nuestra generación, que no es tan antigua, ¿no es cierto? La generación X. Claro, pues la tremenda X. Tremenda X. Entonces, ya empezábamos a tener esos accesorios, si lo podemos llamar así. Luego empezamos a jugar ahí en tu casa, en computadora, uno de Fórmula 1. Claro, y me acuerdo que compramos aquí mismo, compramos ese juego de Fórmula 1, pero para PC. Y jugábamos en una PC, de las primeras PC IBM que salieron al mercado. O sea, no era las laptop o las... No, pues. Era la PC, la grandota, con el sistema DOS todavía. Y claro, tenía... Y con el floppy, pero no el floppy pequeño, sino el floppy... El disco de 5 1/4 creo que era. Ese que era así medio flexible. Exactamente. Uh-huh.
¿Y cómo te compraste ese juego? Claro, me compré, venía en el paquete y había que instalarla en la computadora y siempre me acuerdo que tenías que poner un disco como de arranque. Ah, claro. Tenías que tener, sin ese no funcionaba, por más que el programa estaba en la computadora, pero siempre tenías que poner el disco de arranque y ahí empezaba todo. Entonces era súper chévere ese juego, sí, porque tú podías jugar un campeonato de la Fórmula 1 de esa época, podías ser parte de un equipo y claro, estaban todos los equipos de los años, ¿qué sería? Final de los 80, años 90. Sí. Tú podías jugar con McLaren, con Ayrton Senna, con Alan Prost, y realmente era la época inclusive donde salió el simulador de vuelo, ¿te acuerdas? Sí, también. Que era una especie de juego poco más técnico. Lo mismo era este de Fórmula 1, porque tú podías setear el carro y sí notabas alguna diferencia de seteado. Y yo me acuerdo, lo más chévere de este juego era que podíamos jugar entre 3 o 4 personas al mismo tiempo. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, eso es importante. O sea, corríamos la carrera de 2 horas, hora y media. Eso sí me acuerdo que duraba. Sí. Entonces corríamos como reales el tiempo. Exacto, pero jugábamos entre 3 o 4. Exacto, entonces, y nos íbamos turnando. Exacto, ahí dice, es tiempo para el próximo, todo esto en inglés, ¿no? It's time for the next player. Ajá. Entonces ahí te daba un chance de segundos, como que entraba en automático hasta que tú te cambies de jugador. Entonces, ¿te acuerdas? Jugábamos y jugábamos con el teclado. Con el teclado, exacto. Con A, la Z y las flechas curvábamos. Sí. Claro, eso era chévere porque según como tú manejabas, se quedaba como en automático a ese ritmo. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces mientras jugaban los otros participantes... Me estás haciendo acordar porque realmente, o sea, no jugábamos con el mismo auto. No. Jugábamos en diferente, cada uno que escogía su equipo, su escudería, su seteaje. Entonces, claro, corríamos la misma carrera, digamos, los 4, en la misma pantalla, porque antes no había no nos conectábamos con el cable LAN, con internet, nada, era la misma pantalla que jugábamos. De ahí, por ejemplo, yo escogía, no sé, me invento Benetton. Corría con Michael Schumacher, vos escogías McLaren con Ayrton Senna. Exacto. Y seteábamos el auto cada uno a nuestro gusto. Ajá. Y el rato de la carrera, de una carrera no me acuerdo si duraba hora y media o una hora, pero sí duraba. Larga. Entonces el rato de la carrera, claro, había inclusive la sesión de clasificación. Cada su equipo clasificaba. Y de acuerdo a cómo uno clasificaba, teníamos la partida y el orden de cómo jugábamos. Exacto, ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, el que mejor clasificaba, no necesariamente la pole ni nada, o sea, mejor clasificaba de los 4 que jugábamos, arrancaba, digamos, la competencia en la pantalla. Y los otros, digamos, que estaban en una especie de modo automático, de acuerdo a cómo fue tu clasificación de carrera, y ahí aparecía el time for the next player. Claro, entonces, y te daba una cantidad de tiempo. Exacto, unos segundos. Y te turnabas. Y si es que tú en la partida, tu auto estaba, no sé, me invento, el primer jugador salió quinto y ahorita estaba séptimo y el otro jugador estaba quinceavo, el nuevo jugador entraba a donde estaba quinceavo. Entonces podía ir adelantando y se iba quedando así, o sea, era chévere. Claro, y quedaba, por eso te decía, con el ritmo que tú manejaste más o menos. Entonces, si pasaste 1.5 mientras estaba automático, seguía con ese ritmo. Y eso era lo interesante, porque te tenía prendido ahí. Mientras un amigo corría, el otro iba viendo los tiempos, a ver cómo si ya le pasé, y salía la tabla. Exacto, donde tú te ibas ubicando, a pesar de que el otro estaba en los controles, tú veías la tabla donde estabas. Y claro, si es que tú estabas más atrás y le alcanzabas, dices, ya te alcancé, ya te va a pasar. Sí, era chévere, era chévere. Pasábamos bastante tiempo jugando ahí. Claro, eso realmente sí, pues se podría decir que era una especie de simulador, no como los que hay ahora, pero al final era un juego porque exacto, nos divertíamos. Teníamos, manejábamos con el teclado, o sea, un simulador.
No, tienes... pues ahora es tal cual. Exacto, el volante, inclusive hay simuladores que se mueven, o sea, al menos de rally, todo el asiento. O sea, si tú estás en aceleración, son neumáticos y se mueven para atrás, si tú frenas, se mueven para atrás. Exacto, si tú curvas, sientes que te vas de lado y todas esas cosas. ¿Sí? Claro, pero sabes que yo me acuerdo de y sirvió mucho porque te daba la trazada en la pista. Sí. Y eso era importante porque al empezar esta carrera automovilística, no sabías cómo trazar las curvas. Tenías algo de noción de lo que ya se manejaba en la calle, etcétera, pero tenía una línea que era la parte más básica, porque luego le fuimos quitando, ¿no es cierto? Te podías configurar. Pero tenías esta trazada de la pista, dónde tomar los apex, cómo abrirte, cómo cerrarte, zonas de frenado, etcétera. Y eso era interesante porque ya nos dio una idea de qué teníamos que hacer. Sí, y también como se podía setear los autos, también una idea por eso digo que a pesar de que era un juego, tenía muchas cosas de simulador, porque el seteaje, la línea de carrera, inclusive te daba zonas de frenado, ¿te acuerdas? Exacto. Que se pintaba de rojo. La línea de carrera donde te sugería frenar. Exactamente, y tú con las teclas ibas. Pero claro, esto ya al cerebro le iba entrenando. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque unos pocos años luego ya pudimos estar en karting y pusimos en práctica eso. Exacto, Conversábamos, ¿te acuerdas del simulador? Por aquí es la línea, pero ¿por qué será? No teníamos mucha idea todavía del por qué, pero tratábamos de hacer buenos tiempos. Entonces, creo que eso sí marcó, y creo que es fundamental hablarlo, porque sí marcó una enseñanza. Sí, ayuda, indudablemente. Para manejar. O sea, claro, a nosotros nos ayudó en el término, a ver, poniendo en contexto, nos ayudó a entender, cuando ya estábamos en el karting, cuáles eran las líneas de carrera y qué significa la zona de frenado, qué significa el apex, qué significa, porque cuando nosotros empezamos, nadie nos dijo nada, pues. Nadie nos dijo nada. Y más bien yo creo que se sorprendieron con nuestra habilidad. Que, ¿te acuerdas que nosotros empezamos en el karting en esa época en la categoría junior? Sí. Y ya teníamos como 23 años. o 20 años creo que teníamos. Entonces, ¿te acuerdas que había papás que decían que no, que nosotros estábamos más avanzados? Exacto, sí. Y por la edad. Pero había los directivos, me acuerdo, del Quito Karting que decían, no, pero si son novatos, entonces no tenemos una categoría novatos. Yo creo que de ahí empezó a regularizarse los novatos, a pesar de que, y también por edad. Sí. Entonces, pero claro, como cuando nosotros entramos ya al karting, como teníamos digamos, una primera escuela. Exacto, funcionó y nos dio resultado porque de entrada no fuimos más rápidos que otros pilotos que ya estaban 1 año, 2 años en el karting. Fuimos más rápido y a tal punto que a medio año, ¿te acuerdas? Solo corrimos un campeonato. Un campeonato corrimos. De novatos. Porque en el karting hay que explicar que no es como en la Fórmula 1, en el rally, que un campeonato dura todo el año. No. En el karting, un campeonato puede durar 2 meses, 3 meses. Exacto. Y se acabó, porque tienes carreras cada 15 días o a veces hasta a fin de semana seguido. Entonces, un campeonato que se componga de 3 o 4 carreras, hasta 5 carreras, si haces cada 15 días, en 2 meses. 2 meses estás listo. Estás listo, un campeonato que le llamaban Copa, no sé, X, Copa esto, Copa... Entonces, realmente nosotros teníamos 2 o 3 campeonatos, aparte del campeonato, bueno, incluido el campeonato nacional dentro de todo el año en el karting. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos, el primer campeonato que corrimos en la categoría junior y claro, con la experiencia o con las enseñanzas, no hablemos de experiencia, sino la enseñanza de este simulador, de este juego, avanzamos muy rápido al próximo campeonato y ya nos pusieron en la junior. Ajá. No, ya nos pusieron en senior, exacto. En senior, ya nos lanzaron por edad y todo. Por edad y por experiencia dijeron, no, ustedes ya no. Y nosotros decíamos, no, todavía no estamos listos porque la junior corríamos 8, 9 pilotos, 10 pilotos. La senior éramos 15, 16 pilotos. Claro, pero eran unos... Era tráfico, eran unos aviones. Realmente nosotros les veíamos, estaba el
el Cecchini, estaba el Arboleda, Exacto. estaba el de Fried, estaba claro, el Brickman, estaba ¿quién más? El Piñeiros, Miranda. el Miranda, el Ramiro, el Jaime. Ajá, el Jaime. Estaban toditos monstruos, que claro, para nosotros eran unos monstruos porque les veíamos en la pista caminar de una manera, y en ese tráfico, nosotros, sí. Claro, veíamos en las juniors 2, 3 autos, y ¿por qué me estoy refiriendo a esto? 2, 3 autos que nos íbamos peleando, pero en la senior ya eran 5, 6, que por 7, por donde sea. Y claro, si bien es cierto, nosotros teníamos esa escuela del simulador. En el simulador te sientas en una silla y estás ahí solito. Claro, no sin el ruido del real. O sea, porque hoy es el ruido de la computadora, pero ya escuchar el sonido del motor aquí, sentir el golpe atrás, exacto, o sentir que le golpeas adelante, sentir que te dan de lado. Exacto, o sea, ya, al menos a mí, no sé a ti, sí me cogió de decir, wow, o sea, esto ya no. Claro, fue esto ya no es un juego. Claro, esto ya no pasó, fue un paso grande. En el simulador, si bien es cierto, era bastante completo, porque te acuerdas que si te chocabas, te dañaba. Ajá, te decía, tienes daño, tienes que entrar a cambiar la trompa o alguna cosa. Sí, hacías parada en pits. Parada en pits, en cambio, aquí, claro, el rato de ya, estoy hablando de cuando nos pusieron en la senior, ya el choque de decir, wow, esto, o sea, esto no es un juego. O sea, esto ya es, sí, bien, si bien es cierto, nos ayudó, trayectorias, entender por qué se setea el auto. Exacto. Pero ya en la vida real, oye, esto ya no. Claro, esto ya no, esto es otra cosa. Esto ya es ligas mayores. O sea, sí, exactamente. Entonces, sí, a nosotros nos ayuda a todo el mundo. Yo creo que le va a ayudar un simulador, un juego, para entender ciertas cosas. A mí, por ejemplo, lo que siempre me quedó es eso del seteaje de la caja de cambios. Por ejemplo. Siempre, claro, teníamos las relaciones. Claro, tú podías cambiar las relaciones de circuito a circuito, ¿te acuerdas? Sí, entonces, yo me quedó, que te daba una media como instrucción de cómo hacer. Entendías la base. Pues, exacto, tenías una base. O sea, el manual del juego te daba una base. Y yo le entendí, ya cuando estábamos en el karting, decía, bueno, el karting no tiene marchas, pero cambiábamos las Catalinas. Entonces, claro, una Catalina más pequeña, mayor velocidad final, una Catalina más grande, menor velocidad final. Entonces era como jugarte las marchas. Entonces, exacto, claro, en este simulador me acuerdo que decía que cuando tú estás en quinta marcha, porque en ese tiempo los simuladores, los autos igual, los Fórmula 1 solo tenían hasta quinta, hoy tienen hasta 8. En quinta marcha, en la recta más larga que tenga el circuito, tienes que llegar al tope de revoluciones. Entonces yo trasladé eso al karting. Entonces yo decía, bueno, aquí no tengo marchas, pero tengo la relación de la Catalina. Entonces, a ver, pongamos este número de Catalina, si no llegaba al tope de revoluciones, pongámosle una menos. Llegaba mucho, entonces ahí había que medio... Y era también al oído, pues que no teníamos, pues, o sea, ya había al inicio no teníamos. No, pero después ya había el táctil se toma, que tú tenías de las revoluciones y la temperatura de la cabeza y tal. Exacto. Y que esas cosas, por ejemplo, en el juego no te daban. No sabías. Ni veíamos. A veces quitábamos porque nos estorbaba en la pantalla. Exacto, sí. Fue un tema interesante, fue un tema que nos enseñó. Pero ahora la tecnología ha avanzado impresionantemente, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el juego que nosotros, que nosotros aprendimos. O sea, el mismo, a ver, cuando salió la PlayStation, ya con juegos mucho más avanzados, con gráficos, mucho resolución, con gráficos mayores, mayor realismo, inclusive el sonido del auto, el cómo se comporta el auto también. Exacto. Muchos más cosas que puedes explotar, ¿no? Y después, claro, muchos pilotos en la actualidad utilizan el simulador para entender cómo puede llegar a comportarse el auto.
pero no deja de ser un simulador. Acuérdate el año pasado o hace 2 años, cuando cambiaron las reglas de la Fórmula 1, que cambiaron o sea, que volvieron al efecto suelo. Sí. Hicieron un montón de pruebas en simuladores, en todas estas ayudas tecnológicas que ahora se tienen, pero ninguno o muy pocos mostraron el famoso porpoising. El hecho la realidad, exacto, la realidad. Que el porpoising es cuando que el auto se pega pero al suelo, topa en el suelo y rebota. Sí. Y por efecto del suelo, de esta nueva aerodinámica, le vuelve a chopar y vuelve a golpear. Se levanta porque hace como un resorte, o sea, va golpeando. Entonces muchos pilotos, exactamente, muchos pilotos se quejaron de eso. Entonces había que levantarle un poco más al auto, levantar el ángulo, no el ángulo de ataque, sino más bien la altura del auto, al suelo, y eso después desembocó en otras cosas en algunos equipos. Entonces, pero esto te da el ejemplo de que un simulador a la final no termina de suplir a 100% a lo que es la realidad. Claro, por supuesto, pero obviamente te da mucha información. Eso sí, es indudable. O sea, y por eso ahora los pilotos, o lo que nos podemos referir, es que ya vienen precargados de esa información. Exacto. A diferencia de los anteriores que venían a hacer toda su experiencia en la pista como tal. Exacto, por eso inclusive antes había mucho más horas de entrenamiento, de testing, de entrenamiento, sí. Y era libre eso. Exacto. Entonces, ahora, exactamente, trazado. Todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo? Bueno, no desde ahora, sino desde hace algún tiempo empezaron a reducir ese tiempo inclusive por bajar los costos, ese tiempo de pruebas que tienen de entrenamiento que pueden tener los pilotos. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Buscar unos simuladores que les den a los pilotos esa, como tú dices, esa precarga de entender qué puede hacer el auto, o conocer mejor el circuito. O sea, memorizarse el circuito es primordial. Claro, es excelente. Y si hablamos en rally, los simuladores ahora que hay en rally también te dan ese feeling, ¿no? Aunque no sientas, si no tienes un simulador, creo que aquí en el país es bien complicado tener completo con movimiento, con todo no lo sé, desconozco realmente si es que habrá o no. Pero aunque ya tienes el simulador, ya vas obteniendo ese feeling de cómo se mueve el auto, cómo derrapa, cómo tomar la curva, cómo aprovechar el ancho de la ruta, ¿no es cierto? Claro, o sea, sí vas recargando, ¿sí? Sí, claro, sí te da más que feeling. Es que ahora los simuladores, juegos son tan reales, o sea, ya no se puede decir que es un juego porque claro, lo haces en tu tiempo libre y no, para nosotros es un juego, pero hay otras personas, y yo lo he hecho en pandemia, yo estuve jugando en el simulador y es increíble cómo te mantiene en forma, se puede decir. Los reflejos. Claro, los reflejos, te decir, me pasé un poquito, ya me fui. Y claro, o sea, cuando tú manejas, has dejado de competir, por ejemplo, te coge de nuevo cómo pasa de rápido la pista, los árboles, etcétera. En cambio, en el simulador, ya tienes ese feeling, ¿no? Empiezas a acostumbrarte nuevamente. Exacto. Y tu cerebro entra en práctica otra vez. O sea, yo por eso digo, el simulador es una ayuda que no reemplaza realmente a la realidad, pero es una ayuda que te mantiene alerta. Exacto. Que te mantiene alerta. Si es que estás empezando en el automovilismo, puede ser como nosotros, no es que puede ser, va a ser una ayuda, una excelente ayuda para entender los conceptos de seteado, los conceptos de transferencia de masa, conceptos que tal vez, o sea, la mayoría de pilotos que entramos al automovilismo no entendemos. Y, o sea, yo si no hubiera sido por ese juego, hasta ahora, bueno, ya en los cursos que ya he hecho, ya me explicaron las relaciones de caja. Pero eso ya fue cuando ya estaba en actividad como piloto.
Pero si a mí no, si no hubiéramos tenido esa ayuda, tal vez nuestra curva de aprendizaje hubiera sido un poco más larga. Claro, por supuesto. Y sí Porque, se notó. y se notó, claro, se sí, notó. sí, sí. Fue muy notorio que nosotros, gracias a eso, porque tal vez no teníamos las habilidades natas que tenían otros. Y que nosotros empezamos muy Tarde, tarde, no hablemos muy, pero ya empezamos tarde. Había pilotos de 14 14 años, años, 15 años, 15 años. que claro, cuando nos vieron a nosotros, y estos Claro, una grandotes, diferencia. Y eso fue lo que alegaron, ¿no? eso alegaron. O sea, tú ya tienes 20 años, ya tienes una conciencia diferente Exacto. que un adolescente que está en sus 13, 14 años. La imposición solamente de la altura, por ejemplo, ya te causaba... Te Pero nos causa. ayudó, yo creo que la transición fue, fue hecha de acuerdo a nuestras habilidades, más no a nuestra edad. Porque Sí, yo creo que, o sea, ya viendo en retrospectiva, si nos hubieran lanzado directo a la senior cuando empezamos, yo creo que no hubiéramos podido aprovechar o aprender mejor. sí, porque era un golpe fuerte, ¿no? O sea, sí era... No es lo mismo terminar entre 9 y terminar quinto que entre 15 terminar 14. Exacto. No es lo mismo. Es un golpe psicológico. Sí, sí, sí. Entonces, claro, pero bueno, la idea es que estamos hablando de todo esto porque cuando empiezas a manejar, puedes tener los conceptos y vas aplicando en un simulador, aunque ya no tengas tanto feeling como en la realidad, pero tu cerebro ya se va entrenando. Exacto. Entonces, el consejo es Exacto. ese, aprovechar ahora estos aditamentos. Si tú quieres entrar en el automovilismo, aprovechar y mejorar tus habilidades en esto. Ahora, hay una cosa importante. Del juego simulador a la realidad, hay que dar un paso. No es que yo ya tengo tantas horas de vuelo en el juego y voy a hacer exactamente lo mismo y voy a hacer el veloz en la pista real. O sea, Sí, yo no, creo que no. sí hay un paso, al menos, o sea, cuando ya estás en actividad ya real y tienes tus horas de simulador, ok, tienes todo claro. Pero en cambio, cuando solo juegas y pasas a la realidad, creo que hay que tomarlo con bastante respeto. Sí, hay que tomarle bien, como tú dices, Pablo, es con bastante respeto. No hay que creerse más porque en el simulador siempre ganabas. Exacto, El simulador se puede setear fácil, duro, y nadie te va a decir nada. O sea, nadie te va a decir porque, no, estaba seteado en fácil. Eso nadie lo exacto. sabe más que uno. Y el golpe ese sí Sí, puede, causa. causa shock, y eso te puede llevar a un exceso de confianza que puede llevar a un accidente. Exacto. Además hay otra cosa, mira, en los simuladores y en los juegos de ahora tienes tanta facilidad de escoger carros que no se apegan realmente a lo que es el auto que tú vas a competir, en potencia, en prestaciones, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, también hay que tener cuidado en eso, porque tú puedes estar jugando en un auto tracción cuatro ruedas que tiene una potencia súper alta y que el manejo es un poco distinto a manejar uno de tracción solo delantera, Claro. ¿no es cierto? Ujú. Entonces, estás acostumbrado a trazar las curvas diferente, con derrapaje, etcétera, y manejas un auto de tracción delantera y no es lo mismo, No es no lo tiene mismo. la misma potencia, es otra trayectoria, otro trazado. eh, Exactamente. Sí, por eso hay que tratar de jugar o hacer estos simuladores en un auto lo más parecido posible al que realmente en el cual vas a competir. claro, yo me acuerdo de eso porque más o menos en el año 93, 95, o inclusive cuando estábamos en karting 96, empezamos a ver las transmisiones del Campeonato Mundial de Rallys. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí, Que empezaron a hacerse un poco más conocidas acá. Y veíamos ya los tracción cuatro ruedas, cómo cruzaban las curvas y era un espectáculo, ¿no? Y cuando fuimos a ver las carreras acá, la vuelta y tal,
No había. No había. Esos carros aquí era, Uno, dos. Pero claro, nosotros esperábamos que tracen los carros 1500, que tracen las curvas así cruzados y no entendíamos por qué. Entonces, por eso hago también referencia a que, si bien es cierto, ayuda muchísimo, pero hay que tener un respeto cuando pasas de la virtualidad. Sí, hay que tener bien claro. O sea, una cosa es la virtualidad, por más buen simulador que tengas, hay una cosa que entender. Uno entra al simulador inclusive en pantaloneta Exacto, esa es otra. Y tal vez sí con las botas para medio hacer el mismo ejercicio. Exacto. De que estás con las botas de carreras, tal vez con los guantes. Hay simuladores que tienes headphones, pero para escuchar los ruidos mismos del simulador. Uh-huh. Pero no es lo mismo estar con el traje, con el casco, escuchándole al copiloto, escuchando ruidos y escuchando otro tipo de feedback del copiloto. Claro. Porque a la final en el simulador el copiloto lo único que te dice es derecha, izquierda, depende de la derecha, media, o sea, depende del juego, inclusive. Ajá. Del simulador, de quién lo haya diseñado, te va diciendo las cosas. Pero ya en la realidad, por ejemplo, el copiloto te dice en el poste frenar o lo que en alguno de los TikTok decíamos, sacrifica la curva. Exacto. En un simulador, en un juego de los comerciales, digamos así, en un simulador puede que sí haya de un tramo específico, pero no te dice sacrifica esta curva. Ya cuando yo me he dado cuenta en eso de los juegos que juego, en los simuladores que hago, ya cuando has pasado varias veces por ese tramo, te vas acordando lo que tú decías. Ajá. Vas entrenando tu cerebro y dices, en esta curva que me dice derecha, izquierda, esta tengo que entrar más lento para salir más rápido a la otra. Entonces, pero eso porque ya he circulado algunas veces en el mismo simulador por ese tramo, ya me voy dando cuenta. Pero en la realidad, el copiloto siempre te va a decir, porque tú hiciste la hoja de ruta. Claro, y le vas a decir tus indicaciones. Exacto. En esta curva, 3 menos sacrifica. Uh-huh. O 3, bueno, no le vas a poner 3 más si es que sacrifica, pero 3 menos sacrifica. Exacto. Entonces, hay un montón de otras cosas, que los ruidos mismo que hace la suspensión, los ruidos que hace el motor, el escape, el sentir la caja de cambios, porque en el simulador es un tin, tin, si es que le pones en manual, porque si le pones en automático, claro, solo aceleras y frenas. Y claro, o sea, yo creo que hay que ir progresando, ¿no? Porque tienes la parte fácil, media y avanzada, donde ya se parece bastante, pero obviamente, insisto, no es la realidad. Y los sonidos, por ejemplo, el mismo hecho de ponerte el casco y tener 2 horas del casco encima, te cansa, pues en cambio en el simulador estás así. Te cansa, te sudas, te cae el sudor en los ojos, te deshidratas, tienes que tomar un poco de agua. En cambio en un simulador estás, pones pausa. Salud. Sí. Claro, de pronto la nueva generación no concuerda con nosotros, pero yo creo que hay que tomar estos aspectos en cuenta, ¿no? Sí, y que no nos malinterpreten, ¿no? O sea, no estamos diciendo que nos sirve. Que nos sirve. No, sirve. Y nos ha servido a nosotros. Nos sirvió. Sirve completamente, todavía nos sirve, nos mantenemos medio activos. Y la otra vez estaba hablando, me encontré con Juan Caponce, que si nos está escuchando le mandamos un gran abrazo, una felicitación, porque ganó la monomarca Kia Soul. Y conversábamos, él me decía, Negrito, ¿cuándo vas a volver? Verás, ya va mucho tiempo, el rato que vuelvas no es lo mismo, tienes que estar en actividad, por lo menos algún campeonato, alguna cosa. Me decía, digo, sí, ¿sabes qué? Estoy con el juego, con el simulador. Me dice, no es lo mismo, te mantiene, pero no es lo mismo, no es nada lo mismo. Y la verdad es esa, sí, es cierto, tiene mucha razón, yo entiendo eso, pero hay que también comprender las circunstancias de cada uno, pero eso es lo que hay, sirve,
nosotros lo utilizamos, pero lo que estamos diciendo es que hay que tener un respeto, como tú dices, en el momento de dar del cambio. O sea, yo muchas veces decía, estoy metido en el juego y cuando me daba temor de que cuando esté en la carrera, pensar de que si me voy muy abierto, me golpeo nomás y no pasa nada porque estoy en el juego. O sea, yo mismo sentía ese temor. Entonces, me di cuenta que tal vez ese temor me estaba haciendo más lento de lo que podía hacer. Y hubo una temporada, estoy hablando cuando hice la transición al 206, dejé de jugar. Dejé de jugar, dejé de jugar para mantenerme alerta, para decir que estoy activo. Y seguí jugando solo para entrenarme para oírle al copiloto. Entonces, a pesar de que me decía izquierda, derecha, o sea, todo, yo ponía atención y empezaba a ver, aquí me hizo frenando, voy a frenar, haciendo todo lo que, solo para eso. Y cuando iba a las carreras, como ya no tenía ese temor de chocarme, me di cuenta que empecé a hacer mejores tiempos. O sea, claro, mira, qué interesante eso, ¿no? Ya más confiado en la carrera, en la realidad. Claro, mira, qué interesante porque, claro, el simulador, tú te sales, se choca, no, depende en qué modalidad estés, ni se daña el auto. Y sigues, ¿no? Y te dice, wait, 3 segundos. Exacto. Sueltas el volante y ahí sigues. Sí. Pero en la realidad no hay esos 3 segundos. Claro, no hay un pausa. No hay un pausa. No hay un replay, ¿sabes? Ya me salí, me voy a empezar de nuevo. Exacto. No hay. Entonces eso a mí sí, como experiencia personal, sí me causaba, sí tenía un respeto, un recelo, si quieres así, que me hacía cuidarme más en la realidad. Y cuando realmente me cambié ese chip, y solo, que esa parte sí me ayudó y ayuda, solo es para entrenar al cerebro a escuchar Es que eso es importante, porque con tantos ruidos no escuchas. Excelente. Qué bien, excelente. Entonces, este tema que hemos topado el día de hoy, de la virtualidad a la realidad, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, como consejo sí sirve entrenar, mantenerte activo, sí. Darte tu tiempo para que tu cerebro se vaya acostumbrando, pero tenerle respeto al momento de las rutas como siempre. Claro, o sea, y es un aprendizaje también. Sí, es un aprendizaje, como tú dices, un mantenerse no activo, no podemos decir activo, pero sí es un entrenamiento. O sea, es algo que sí te va a servir entender. Por ejemplo, hay juegos que tú puedes cambiar los amortiguadores. Entonces tú cambias los amortiguadores y sí se siente la diferencia. Cambias la disposición, exacto, cambias la disposición de frenos en el juego y sí se nota la diferencia en la misma pista. Ya no frena mejor bien, ya no frena mal, cambiar la relación de las marchas, entender esos conceptos que después cuando les traslades a la realidad, o sea, los entiendes, los comprendes. Claro. Porque estás un poco adelantado. Exactamente. En eso, entonces, o sea, en el juego yo le puse amortiguadores más duros y sí se sintió la diferencia. Le puse amortiguadores más suaves y sí sentí la diferencia, ¿no? Entonces, y ya sabes, ¿no? Y eso inclusive te puede ahorrar, hablando de la parte económica, porque ya no tienes que hacer la prueba y error en la realidad. O sea, vas a hacer, pero vas a hacerlo con entendimiento del por qué lo estás haciendo. También. Entonces, claro. ahí es lo que ya no vas a gastar mucho. Exacto. O sea, dices, ya te sabes qué va a pasar. Exacto. ¿Por qué le estoy poniendo uno más suave? ¿Por qué me parece que golpea mucho atrás y me descontrola el auto? Eso, ¿de dónde pudiste haberlo sacado? Del simulador. Entonces, ya lo haces con conocimiento y es ahí donde te vas a ahorrar el dinero. Claro, y tiempo. Tiempo, porque si no, a ver, pongamos uno duro, la voy a probar en la carrera, ¿cuánto tiempo? No sirvió, cambia. Exacto. Entonces. Bueno, y por eso también utilizan mucho la simulación en la aviación, ¿no? Pero obviamente piden tantas horas de simulador, pero y tantas horas de vuelo real. Exacto. Entonces, para que tengas como una precarga, pero tengas en la aviación es básico, en la aviación es básico el simulador, porque te ponen
en circunstancias o en escenarios justamente lo que tú dices, entrenar tu cerebro para cuando te suceda, para saber qué hacer cuando te suceda. Y te hablo te comento esto de los simuladores, porque tengo un vecino que es piloto y es instructor en el simulador. Entonces me he sentado, me llevo muy bien con él, y me he sentado a conversar con él y él me cuenta estas cosas. O sea, ¿para qué sirve el simulador? No es un juego, no es simplemente sentarse a jugar a volar el avión, pues ¿no? Le preparan las computadoras para ciertos escenarios, para entrenar a los pilotos a qué hacer en diferentes circunstancias. Y esto de los simuladores viene de mucho antes, desde mucho antes. Cuando fueron los primeros astronautas a la Luna, primero hicieron simulaciones aquí en la Tierra, con computadoras, poniendo varios escenarios de qué es lo que puede pasar para entrenar al cerebro y ver cómo funcionan los sistemas y todas esas cosas. Entonces, pero una cosa es el simulador. Claro, nunca va a ser, creo que nunca va a ser, por más apegado que esté, siempre hay la realidad que tomarla con respeto. Sí, la realidad es otra cosa. O sea, claro, además, tú vas y en el simulador se cae al barranco y te vuelven a subir, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta porque tu cerebro se acostumbra a eso. Exactamente, por eso mismo te decía, yo tenía ese miedo, porque yo me metí bastante en el simulador. Yo decía, esto sí me va a ayudar, sí, me ayudó, pero ese miedo, o sea, yo hablo de mi experiencia personal. A otro piloto tal vez no tenga ese miedo, porque sí pueda cambiarse rápidamente ese chip, pero a mí me pasaba eso. O sea, tenía miedo en la realidad porque estaba metido en el simulador o en el juego. Claro. En el juego, más no hablemos del simulador, en el juego. Entonces, pero ya cuando comprendí que una cosa es el juego y dejé de lado el hecho de sí, yo juego para ser mejor, para saber cómo entrar a las curvas. Eso te ayuda, pero no es... Claro, no es lo mismo. Muy bien, hemos hablado de la simulación y de la virtualidad y ahora la realidad, ¿no es cierto? Así que... Veas, por eso mismo a menos a mí me pasa, y creo que a los pilotos que estamos en la realidad, en un juego virtual no nos va muy bien. Hay personas que están metidas más en el juego que nos ganan. Entonces dicen, no, es que claro, el Recalde, campeón nacional, o sea, nos ha de ganar en el juego. Y no, porque no es lo mismo. No. Entonces viene otro, o el amigo que me invitó, y me gana, porque una cosa es el juego. Pero llévale a él a la pista. A la pista. Claro. Y no hay, es otra cosa. Claro, además es diferente, ¿no? El volante, el diámetro, muchas cosas. Creo que se ha ido apegando muchísimo, pero no deja de ser lo mismo. Sí, no ayuda completamente. Mismo. No es lo mismo, o sea, no puedes cambiar la realidad por la virtualidad. Ayuda impresionantemente, pero como tú dices, Pablo, hay que tener el respeto y entender qué es lo que sucede diferenciar. Exacto. Diferenciar lo que es la virtualidad con lo que realmente es la realidad. La realidad. Muy bien, bueno, hemos hablado de esto, recordando viejos tiempos de esa computadora 386 monocromática que prendías y solo salía el... Claro, se demoraba 5 minutos hasta que se caliente y todo, y ahí jugábamos, ahí entendimos, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y bueno, ahora practicamos algunos otros juegos que nos gustan también, así que comenta si es que te gustan esos juegos, qué practicas, cómo lo has visto, qué sientes de esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Así es. Y si es que has probado... Aquí estamos, inclusive si es que quieren, si es que nuestros YouTubevidentes, ajá. Nuestros YouTubevidentes desean que topemos algún tema y que investiguemos también, porque no es que sabemos todo. Podemos investigar algún tema que les guste, también pues que nos sugieran temas para conversar aquí, porque al final para eso estamos, para conversar, claro, pues, de lo que nos gusta, del automovilismo, de esto de los simuladores, nos acordamos, es increíble ese simulador. Tantas cosas, ¿no? Sí, o sea, algún rato dije,
no nos ha de servir de nada, íbamos a estudiar. Nos pasábamos jugando. Por eso después ya no nos mandaban, ya no querían ir, las mamás no les mandaban a ustedes a la casa. Sí. Porque decían, no, ustedes se pasan ahí solo jugando. No, vamos a estudiar. Y era así, nos pasábamos jugando con otros 2 amigos. Claro, era divertido. Divertidísimo, era un super juego. Era un super juego, sí. O sea, para la época no había nada. No había nada más. Tenía una computadora que solo salía el puntito verde o amarillo así hasta que se prenda. Ya muchos creo que ya tenían la computadora, pero no el juego. Claro, no, por supuesto. Sí era divertido. Vamos a estudiar donde el negro, vamos, porque ahí era el juego. Claro. Sí, claro. La pasamos divertido y nos ayudó. Así como ahora estuvimos súper divertidos. Exacto, hablando de la virtualidad. Muy bien. Bueno, como siempre nos despedimos con un gusto de haber compartido contigo y ya sabes, esto es una inteligencia artificial. Si ves alguna diferencia, pues ahí coméntanos a ver qué tal están nuestros avatars. Sí. Porque no somos los verídicos. Los verídicos estamos tras cámaras. Ajá, pusimos y para que hablen solitos. Así es. Okay. Muy bien. O sea, si se traba, claro, no se preocupen. O si tiene algún tic nervioso el robot, o sea, algo pasa. Bueno, mi pana Negrito, feliz de haber compartido contigo siempre estos podcasts. Como siempre. Y nos vemos el próximo, así que vamos a seguir conversando de estas cosas interesantes y del automovilismo. No te olvides de suscribirte aquí en Mitad del Mundo Team, ahí búscanos y pon la campanita para que te lleguen estas notificaciones de cada vez que subimos un podcast y puedas enterarte de algo más. Y si es que quieres comentarnos algo, como decía el negro, escríbenos, ponnos ahí, tenemos muchos planes, ahí te vamos a dar unas sorpresitas de lo que estamos planeando, todo respecto a automovilismo, así que ahí síguenos y pon esa campanita. Nos vemos la próxima semana y seguimos ahí con el automovilismo, que es lo que más nos encanta. Nos vemos. Chao, Lin.